Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico candado Yale, sin duda uno de los más bonitos de mi colección. Es un candado antiguo que está en muy buenas condiciones y me lo regaló mi amigo Michael, Poti314. Muchísimas gracias, Michael. Es una pasada, como digo, uno de los candados más bonitos de mi colección y uno de los más antiguos. Comentando con otro compañero de la comunidad de Ganzuado, Pestilence, que sabe mucho más que yo de todo esto, él miró en los catálogos de Yale antiguos y vio que en el catálogo de 1929 Yale cambió este tipo de candados y empezó a hacerlos con la palabra Yale en los dos lados, y este, como podéis ver, tiene un trébol en uno de los lados, con lo cual es anterior a 1929. Tiene por lo menos 90 años. Está en un estado para mí muy bueno, es muy bonito. Tiene el cuerpo es de hierro fundido y el arco yo creo que es de bronce. No sé si es de bronce o de latón. Tiene una pátina muy bonita. Aquí podéis ver la inscripción. Yale. Está hecho en Estados Unidos. El mecanismo es muy curioso. Es un candado en el que la llave no se mete y gira, sino que hay que empujar. Todo el rotor está unido al arco, es toda una pieza. Hay que empujarlo para que salga el arco de esta corona y una vez de que sale puede girar. Entonces, si intentásemos ganzuarlo como hacemos habitualmente, colocando un tensor y haciendo una fuerza de torsión, no conseguiríamos nada. Los pernos no dan feedback, ya que está anclado aquí y no permite el giro. Nunca íbamos a conseguir nada. Primero hay que sacarlo hacia aquí, hacia atrás y luego girarlo. Así, la tensión para el ganzuado hay que hacerla estirando del arco. Es así como los pernos, como podéis ver, se mueve el rotor. Los pernos piden, conseguimos ganzuar, sale el arco y se puede girar. Ahora vamos a verlo cómo lo hacemos. Creo que se puede desmontar quitando esta pieza de aquí que sale a rosca con una cabeza de tornillo, y se le podría hacer una llave, pero es tan antiguo que no quiero estropearlo, no quiero marcar ninguna de las piezas. Me encanta la pátina muy oscura que tienen las piezas de latón. También el aspecto del hierro es fantástico, muy bonito, y no le veo que vaya a ganar en valor, en estética, con una llave que no es original y no se va a parecer a la original. Así que lo voy a dejar como está. Vamos a intentar ganzuarlo. Lo más difícil sería hacer la tensión, pero yo creo que vamos a conseguir hacerlo. Vamos a colocarlo en el aprieto, lo cogemos por el arco y dejamos espacio aquí detrás para, con un utensilio, en este caso voy a utilizar esto que tiene la superficie de goma y no va a dañar el candado. Vamos a ver ahí. Hacer tensión, apretar y sacar el candado. Como veis, se mueve. Voy a estirar el cuerpo hacia la cámara para hacer tensión y que los pernos pidan. Vamos allá. No hace falta ningún otro tensor. El que está haciendo tensor es
esta pieza contra el arco. Vamos a situarla cómodamente. Hace falta una tensión fuerte. Vamos a ver si no se salta. Ahí está. Tensión fuerte. Son solo 4 pernos. Son muy viejos, entonces circulan con dificultad. Y por lo que he visto en el despiece de este candado que hizo Michael, Poti 314, tienen ligeras aserraduras. Creo que hizo el despiece de este candado o de otro muy similar, no estoy seguro. Pero se sienten como si serían normales. Vamos allá, hacemos tensión, cuarto nada, tercero nada, segundo pide. Ahí ha hecho un ligero clic, primero nada, tercero pide, un clic, cuarto, vamos a ver, cuarto nada, tercero parece que está, segundo hace un clic, primero. Es complicado hacer tensión, no quiero pasarme de tensión, pero tiene que ser alta. Vamos a ver, primero ahí pide, sí, se ha notado que ha avanzado el rotor. Vamos a tantear, cuarto parece colocado, tercero parece colocado, segundo parece colocado, es muy corto. Primero, ahí está, al colocar el primero, como veis se ha metido el rotor hacia adentro. Lo que haríamos sería sacar el cuerpo y giraría. Perdón. Lo que ha sucedido, vamos a ponerlo así para verlo mejor, ha sido que ha entrado el rotor está unido, es una sola pieza con el arco, y entonces hemos podido sacar este extremo del arco de aquí y girar el conjunto. El conjunto, como veis, gira, pero mientras estaba metido el extremo del arco aquí dentro era imposible hacer este movimiento de torsión para que los pernos pidan. Los contrapernos están ubicados dentro del cuerpo en esta posición. Entonces la tensión tiene que ser en ese sentido para que los pernos pidan colocarlos, entra el rotor y se puede girar el arco. Como veis funciona, aquí tiene lo que os comentaba, una especie de tornillo, es todo una pieza, pero es de latón o de bronce antiguo, no me atrevo a forzarla porque es fácil que se deteriore y no me interesa hacerle una llave. Si sería una llave original sí que me interesaría, pero una copia que se ve que es una copia no tiene mayor interés. Bueno, aquí lo veis, un candado espectacular. Vamos a cerrarlo. Como veis gira el rotor, entra con el muelle, entra él solo, queda cerrado, perfecto. Un candado espectacular. Muchísimas gracias, Michael, por enviarme este candado. Es una pasada. Y esta habría sido la apertura de este candado Yale antiguo, Push Padlock, creo que se les denomina. Y espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.